Feliz día, quienes hablan al Bismar Ledesma, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y en esta oportunidad voy a estar hablando de los fundamentos de la transmisión de datos. Definición. Es la transferencia física de datos, un flujo digital de bits, por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto. En toda comunicación existen elementos básicos imprescindibles uno del otro, en un sistema de comunicación donde cada uno tiene una función característica. Características. Transmisor. Pasa el mensaje al canal en forma de señal. Para lograr una transmisión eficiente y efectiva, se deben desarrollar varias operaciones de procesamiento de la señal. La más común e importante es la modulación, un proceso que se distingue por el acoplamiento de la señal transmitida a las propiedades del canal por medio de una onda portadora. Canal de transmisión o medio. Es el enlace eléctrico entre el transmisor y el receptor, siendo el puente de unión entre la fuente y el destino. Este medio puede ser un par de alambres, un cable coaxial, el aire, entre otros. Pero sin importar el tipo, todos los medios de transmisión se caracterizan por la atenuación, la disminución progresiva de la potencia de la señal conforme aumenta la distancia. Receptor. Es extraer del canal la señal deseada y entregarla al transductor de salida. Como las señales son frecuentemente muy débiles, como resultado de la atenuación, el receptor debe tener varias etapas de amplificación. En todo caso, la operación clave que ejecuta el receptor es la de modulación, el caso inverso del proceso de modulación del transmisor, con lo cual vuelve la señal a su forma original. Contaminaciones de la señal. Durante la transmisión de la señal ocurren ciertos efectos no deseados. Uno de ellos es la atenuación, la cual reduce la intensidad de la señal. Sin embargo, son más serios la distorsión, la interferencia y el ruido. Distorsión. Es la alteración de la señal debido a la respuesta imperfecta del sistema a ella misma. A diferencia del ruido y la interferencia, la distorsión desaparece cuando la señal deja de aplicarse. Interferencia. Es la contaminación por señales extrañas, generalmente artificiales y de forma similar a las de la señal. El problema es particularmente común en emisiones de radio, donde pueden ser captadas dos o más señales simultáneamente por el receptor. Ruido. Por el ruido se debe entender las señales aleatorias e imprescindibles de tipo eléctrico originadas en forma natural dentro o fuera del sistema. Modos de transmisión. Transmisión asíncrona. En la transmisión asíncrona, es el emisor el que decide cuándo se envía el mensaje de datos a través de la red. En una red asíncrona, el receptor, por lo consiguiente, no sabe exactamente cuándo recibirá un mensaje. Por lo tanto, cada mensaje debe contener, aparte del mensaje en sí, una información sobre cuándo empieza el mensaje y cuándo termina, de manera que el receptor conocerá lo que tiene que decodificar. Características de la transmisión asíncrona. Los equipos terminales que funcionan en modo síncrono se denominan también terminales en modo carácter. La transmisión asíncrona también se le denomina arrítmica o de start-stop. La transmisión asíncrona es usada en velocidades de modulación de hasta 1200 baudios. El rendimiento de usar un bit de arranque y dos de parada en una señal que use código de 7 bits más 1 de paridad, es decir, 8 bits sobre 11 transmitidos, es del 72%. Ventajas y desventajas de la transmisión asíncrona. En caso de errores se pierde siempre una cantidad pequeña de caracteres, pues estos se sincronizan y se transmiten de uno en uno. Bajo rendimiento de transmisión, dada la proporción de bits útiles y de bits de sincronismo que hay que transmitir por cada carácter. Es un procedimiento que permite el uso de equipamiento más económico y de tecnología menos sofisticada. Se usa o se adecua más fácilmente en aplicaciones donde el flujo transmitido es más irregular. Son especialmente aptos cuando no se necesitan lograr altas velocidades. Transmisión síncrona. La transmisión síncrona se hace con un ritmo que se genera centralizadamente en la red y es el mismo para el emisor como para el receptor. La información útil es transmitida entre dos grupos denominados genéricamente delimitadores. Características de la transmisión síncrona. Los bloques a ser transmitidos tienen un tamaño que oscila entre 128 y 1024 bytes. La señal de sincronismo en el extremo fuente puede ser generada por el equipo terminal de datos o por el módem. El rendimiento de la transmisión síncrona cuando se transmiten bloques de 1024 bytes y se usan no más de 10 bytes de cabecera y terminación supera el 99%. Ventajas y desventajas de la transmisión síncrona. Posee un alto rendimiento en la transmisión. Los equipamientos necesarios son de tecnología más completa y de costos más altos.
son especialmente aptos para ser usados en transmisiones de altas velocidades, iguales o mayores a 1200 baudios de velocidad de modulación. El flujo de datos es más regular. Métodos de detención de errores. Verificación de paridad. Consiste en agregar un bit adicional denominado bit de paridad a un cierto número de bits de datos denominado palabra código. Generalmente 7 bits, de manera que se forme un byte cuando se combina con el bit de paridad, cuyo valor 0 o 1 es tal que el número total de bits 1 es par. Para ser más claro, 1 si el número de bits en la palabra código es impar, 0 en caso contrario. Verificación de redundancia longitudinal. La verificación de la redundancia longitudinal, también denominada verificación de redundancia horizontal, no consiste en verificar la integridad de los datos mediante la representación de un carácter individual, sino en verificar la integridad del bit de paridad de un grupo de caracteres. Digamos que hello es el mensaje que transmitiremos utilizando el estándar ASCII. Estos son los datos tal como se transmitirán con los códigos de verificación de redundancia longitudinal. Verificación de redundancia cíclica. Es un método de control de integridad de datos de fácil implementación. Es el principal método de detención de errores utilizado en las telecomunicaciones. Consiste en la protección de los datos en bloques denominados tramas. A cada trama se le asigna un segmento de datos denominado código de control, al que se le denomina a veces SCS, secuencia de verificación de trama, en el caso de una secuencia de 32 bits, y que en ocasiones se identifica erróneamente como CRS. El código CRS contiene datos redundantes con la trama, de manera que los errores no solo se pueden detectar, sino además se pueden solucionar. Código de comunicación de datos. Son secuencias de bits prescritas usadas para codificar caracteres y símbolos. Consecuentemente, los códigos de comunicación de datos frecuentemente se llaman conjunto de caracteres, código de caracteres, código de símbolos o lenguaje de caracteres. Esencialmente existen solo 3 tipos de caracteres usados en los códigos de comunicación de datos. 1. Es caracteres de control de enlace de datos, los cuales se usan para facilitar el flujo ordenado de información de una fuente a un destino. 2. Caracteres de control gráfico, lo cual involucra la síntesis o presentación de la información en la terminal de recepción. Y 3. Caracteres alfanuméricos, los cuales se usan para representar los múltiples símbolos usados para letras, números y puntuación en el lenguaje inglés. Tipo de transmisión de datos. En paralelo. Las conexiones paralelas consisten en transmisión simultánea de cantidad de bits. Estos bits se envían simultáneamente a través de diferentes canales. Un canal puede ser, por ejemplo, un alambre, un cable o cualquier otro medio físico. La conexión paralela en equipos del tipo PC generalmente requiere 10 alambres. En serie. En una conexión en serie, los datos se transmiten bit por bit a través del canal de transmisión. Sin embargo, ya que muchos procesadores procesan los datos en paralelo, el emisor necesita transformar los datos paralelos entrantes en datos seriales y el receptor necesita hacer lo contrario. Esta ha sido toda mi ponencia, espero les sea de interés. Quienes saludan, Galvismar Ledesma. Feliz día.